Eh, ¿Qué entendemos principalmente o cuál es el objetivo del diseño de las redes de distribución de agua? O sea, cuando hablamos de diseño de redes de distribución de agua, estamos hablando de manera general. Pueden ser redes de distribución de agua potable para consumo humano y redes de distribución de agua para, digamos, con fines de riego. Son dos cosas muy distintas y obviamente su diseño es también distinto con otras consideraciones. Principalmente las nociones para esto son las de fijar las condiciones exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de redes de agua para consumo humano. Muy bien, principalmente vamos a enfocarnos en las redes de agua eh, con las condiciones suficientes a nivel hidráulico para el consumo humano, ya que en realidad la mayor implicancia o complejidad, por así decirlo, es dentro de este campo. El agua para riego no se escapa al proceso que nosotros seguimos para el diseño de redes de agua para consumo humano. Sin embargo, eh, es más completo o el contexto es más complejo cuando las direccionamos a redes de agua, en este caso diseñadas para zonas urbanas. Muy bien. La diferencia, la diferencia entre una u otra generalmente es los gastos probables que vayan a existir, las dotaciones exigidas, la fuente de agua entre una u otra también es distinta y también las salidas que contemplamos para este tipo de redes. Por ejemplo, en las redes para consumo humano, la salida de un punto es netamente a la llegada de la caja de agua. Ahí concluimos con el diseño, eh, en este caso en zonas urbanas. Sin embargo, para zonas de riego concluimos con el punto de salida, por ejemplo, en el aspersor, en el equipo de riego. Muy bien. Entonces son dos cosas muy distintas porque también las exigencias de presión son totalmente distintas. Según la normativa OS 050, que fija los requisitos mínimos a los que deben de sujetarse los diseños de redes de agua de distribución para consumo humano, se estima que deben de ser aplicables siempre y cuando se contemple localidades con superior, con población superior a los 2.000 habitantes. Ahora, eso no escapa de que si nosotros tenemos una población inferior a los 2.000 habitantes, no vamos a seguir ningún tipo de normativa. Por el contrario, la OS 050 nos dicta dentro de su contexto, muy bien, dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, los lineamientos mínimos para contemplar una correcta red instalada, muy bien, a nivel de saneamiento de la zona. Sin embargo, cuando tenemos poblaciones inferiores a los 2.000 habitantes, debemos de considerar, por ejemplo, las que se encuentran dentro de la IS 010. ¿Ok? Si bien es cierto, la IS 010 se desarrolla principalmente para redes de instalaciones de agua y de desagüe a nivel domiciliario, también nos hablan acerca de las fuentes que abastecen los puntos de agua al inicio de las instalaciones. Muy bien. Aparte de ello, la OS 050 y su contraparte, que es la OS 100, que es para el control de las fuentes de agua y los diseños de alcantarillado también, nos dictan cuáles son los lineamientos mínimos. Muy bien. O sea, no nos debemos de basar solamente en el que se nos exija para un mínimo de 2.000 habitantes, sino también contemplarla en cuanto fuese necesario para un menor número de habitantes. Muy bien, ya que son lineamientos mínimos, requerimientos mínimos con el cual obviamente se asegura
eh, los requisitos mínimos a cumplir, muy bien, y los estándares de calidad a nivel constructivo y proyectivo para cualquier tipo de localidad. Entonces, dentro de las definiciones, principalmente, por ejemplo, las que nos brinda la normativa para que podamos estar entendiendo de cierta manera cuáles son las nomenclaturas para cierto tipo de equipamientos o conexiones. Eh, Entendemos por conexión predial simple a aquella que sirve a un solo usuario. Conexión predial múltiple es aquella que sirve a varios usuarios. Elementos de control, dispositivos que permiten controlar el flujo de agua. Eh, Hidrante como el equipo, muy bien, utilizado como grifo contra incendios. Son muy, son muy comunes, por ejemplo, en zonas en donde ya se encuentran habilitadas, muy bien, a nivel urbano. Entonces, son zonas con habilitación urbana, entonces dentro del contexto del diseño urbano de la misma zona, ya se contemplan los grifos. Redes de distribución, un conjunto de tuberías principales y ramales distribuidas que permiten abastecer de agua para consumo humano a las viviendas. Hablamos con redes de distribución a toda red, ya sea de la subespecialidad, como por ejemplo, o subcategoría, por así decirlo, de las redes de instalaciones de agua y las redes de instalaciones de desagüe, ramales distribuidores, es la red que alimenta por una tubería principal, se ubica en la vereda para los lotes y abastece a una o más viviendas, ¿ok? Entonces, esos son los ramales distribuidores, principalmente estos ramales son instalados dentro de las zonas urbanas, alrededor de las calles, ya sean veredas o pistas, por la empresa prestadora de servicios. Tuberías principales, es la tubería que forma un circuito de abastecimiento de agua cerrado y o abierto que puede o no abastecer un ramal distribuidor. Entendemos como la tubería principal, la que se encarga de abastecer con un gasto eh, al resto de redes de distribución conectadas que obviamente van dirigidas a los domicilios. La caja portamedidor es la cámara en donde se ubica e instalará el medidor. Muy bien. La profundidad, bueno, entendemos ya por profundidad, dentro del contexto se sobreentiende, pero comprendemos que es la diferencia de nivel entre la superficie del terreno y la generatriz inferior interna de la tubería, clave de la tubería. Entonces, entendemos eso como la profundidad que existe, muy bien, entre la parte inferior de la tubería, ya sea enterrada o soterrada, eh, con el nivel de superficie, el nivel superficial del suelo. Entonces, esa es la profundidad, ¿ok? El recubrimiento, la diferencia de nivel entre la superficie del terreno y la generatriz superior externa de la tubería. O sea, la tubería, cuando nosotros enterramos una tubería, ya sea a nivel de la vía o de la vereda, y ya sea en general, ya sea enterrada por temas de agua, muy bien, de abastecimiento de agua o del alcantarillado, o también sea por temas de telecomunicación, porque existen tuberías destinadas a la red de telecomunicación. Eh, eh, Entendemos como profundidad a la diferencia entre el nivel de la parte más baja de la tubería y el nivel de la superficie del terreno, esa es la profundidad, y el recubrimiento entre la diferencia de la parte superior de la tubería y el nivel superficial. Ese es el recubrimiento, ¿ok?
Las conexiones domiciliarias de agua potable son un conjunto de elementos sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de abastecer de agua a cada lote. Muy bien. Entonces, esas son las conexiones domiciliarias, no hay más que decir con ello. Y los medidores son, bueno, los equipos que registran el volumen de agua que pasa a través de ellos, obviamente, para poder monetizarlo, saber cuánto es el equivalente de gasto durante el mes de un domicilio para la empresa prestadora de servicios. Muy bien. Cabe decir acá que no solo pagamos por agua, sino también por el alcantarillado, ¿ok? Y un porcentaje por el mantenimiento. Entonces, es eso, son algunas nomenclaturas que, bueno, más allá que nomenclaturas, sino términos con los cuales nos vamos a familiarizar conforme va avanzando la charla. Y bueno, ya entendemos más o menos cuáles son sus definiciones, pues, ¿no? Cabe recalcar acá también que existen dos tipos de medidores, medidores con contadores volumétricos y contadores con medidores velocimétricos. Los que son con medidores volumétricos tienen una llave que se encarga de registrar el volumen de agua que pasa y los velocimétricos tienen también una llave, pero esta de acá tiene unas pequeñas paletas. Estas pequeñas paletas eh, registran la velocidad del fluido y en función al conteo, el número de vueltas que dan estas paletas, pueden determinar cuánto es nuestro gasto a nivel del mes también. Entonces, veamos unas disposiciones que obviamente son características para el diseño. Bueno, más que nada dentro de esto vamos a ver los estudios que nosotros debemos de llevar a cabo para el diseño. O sea, no es que simplemente decimos que en una zona urbana viven 1000 habitantes y con eso nos basta para diseñar. No, no es así. Muy bien. Obviamente, cualquier poblado va a tener una ubicación geográfica y obviamente vamos a estar sometidos a las condiciones orográficas del terreno para poder llevar a cabo el diseño. Muy bien. El tema de las alturas, bueno, esto es por culpa de las pendientes del terreno de por sí y las características generales del terreno, topográficas de por sí, que hacen que el diseño varíe de una zona u otra. Entonces, veamos. Entendemos dentro de esto que debemos de llevar a cabo un levantamiento topográfico. ¿Por qué llevamos a cabo un levantamiento topográfico? ¿Ok? Llevamos a cabo un levantamiento topográfico, eh, bueno, por algunas consideraciones. Eh, Veámoslo desde este punto. ¿Qué información topográfica vamos a requerir para la elaboración del proyecto? Un plano de lotización, bueno, este con curvas de nivel, ok, este con curvas de nivel puede ser cada 1 metro, indicando la ubicación y detalles de los servicios existentes y o cualquier referencia o interferencia importante en la zona. El perfil longitudinal a nivel de eje del trazo de las tuberías principales y o ramales distribuidores en todas las calles del área de estudio y en el eje de la vía donde técnicamente sea necesario. Las secciones transversales de todas las calles, cuando se utilicen ramales distribuidores, mínimo 3 cada 100 metros en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra donde existan desniveles pronunciados entre ambos frentes de calle y donde existan cambios de pendiente. En todos los casos debe de incluirse nivel de lotes. ¿Ok? El perfil longitudinal de los tramos que sean necesarios para el diseño de los empalmes con la red de agua existente. Se ubicarán en cada habilitación un BM auxiliar
como mínimo y dependiendo del tamaño de la habilitación se ubicarán 2 o más en puntos estratégicamente distribuidos para verificar las cotas de cajas a instalar. Entonces, más allá que un simple levantamiento topográfico, en donde nosotros quizá ubicamos los límites prediales, quizá los márgenes de la vereda, las vías de acceso, elementos como buzones existentes, buzones de telecomunicación o ya sean buzones de desagüe, postes también que se ubiquen en la zona o algún tipo de interferencia adicional. Es importante conocer las características de los terrenos y obviamente conocer la ubicación de los predios para la ubicación de las cajas. Entonces, ya que obviamente dependiendo de la ubicación proyectada de las cajas es la que nos va a disponer a nosotros cómo vamos a ubicar los ramales correspondientes a cada una de las viviendas que van a nacer por parte es del ramal principal. ¿Ok? Entonces, aparte de ello, eh, ¿cómo nosotros vamos a ubicar estos ramales? Porque va a depender de las curvas de nivel también. Quizá los ramales principales no van a ser muy afectados, perdón, los ramales secundarios no van a ser muy afectados, pero sí los ramales principales, sobre todo por su longitud. O sea, vamos a interpretar longitudes bastante altas, o sea, bastante grandes, debido al hecho de que, por así decirlo, si en esta zona está en vía de proyecto para realizar las líneas de abastecimiento de agua potable, pueden haber, por así decirlo, en una sola calle, en una sola cuadra, unas 10, 20 o 30 viviendas. Si estamos hablando de varias cuadras, podemos tener 100, 200, 300 viviendas y considerando que el frontis de una vivienda pueda tener entre 5 y 6 metros, por ejemplo, en 300 viviendas, estamos hablando de casi 1800 metros que va a tener que recorrer un ramal principal. Entonces, 1,800 kilómetros es bastante. A esas alturas, perdón, a esas longitudes, ya las pendientes obviamente van a tener cierta pronunciación entre elevaciones elevaciones del terreno y declines. Entonces, estas tuberías van a tener que pasar, ya sea de manera longitudinal, bueno, en ese caso se consideran movimientos de tierra dependiendo eh, en este caso, las curvas de nivel, y ya sea el caso de que vayamos contra las curvas de nivel, y tratemos de adaptar las pendientes. Esto de acá se presta más, por ejemplo, cuando estamos trabajando a nivel de desagüe. Cuando estamos trabajando, perdón, a nivel de alcantarillado. Cuando es el alcantarillado, por ejemplo, nosotros necesitamos de una pendiente de arrastre mínima. Entonces, en esos casos sí necesitamos que la tubería principal de desagüe, perdón, de alcantarillado, cumpla con ciertas pendientes. Entonces, ahí el alineamiento de las mismas tiene que ser considerado y obviamente estudiado a nivel topográfico de manera considerada. Además de ello, tiene a nivel de construcción, por ejemplo, tiene que haber una nivelación constante para cumplir con las pendientes que se exigen. Los suelos. Se deberá realizar el conocimiento general del terreno y el estudio de evaluación de sus características, considerando los siguientes aspectos. La determinación de la agresividad del suelo con los indicadores de pH, sulfato, cloruros y sales solubles. Estos son estudios químicos y otros estudios necesarios en función de la naturaleza del terreno a criterios del consultor. Acá, por ejemplo, para conocer la estratigrafía del suelo, vamos a tener que realizar calicatas cada cierto tramo. Muy bien, puede ser calicata cada 200 metros, cada 500 metros, dependiendo de cómo vaya considerándolo el consultor. Y en estos casos es obviamente para llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿no? Del alineamiento, del enterramiento de las tuberías, ya sea de agua o de desagüe, de alcantarillado, perdón. La población juega un papel importante.
por la misma naturaleza del proyecto. Debemos de tener claro que se va a determinar la población y la densidad poblacional para el periodo de diseño adoptado. O sea, el proyecto obviamente va a iniciar con una población existente, que esta va a ser obviamente proyectada, ya sea en un lapso de 10, 20, 30 años, en donde el proyecto, en este caso de abastecimiento de agua, tiene que cumplir con los requisitos de proyección. ¿A qué me refiero con eso? Si en la etapa cero, en el año cero, donde el proyecto ya está puesta en marcha, contamos con 5.000 habitantes, debemos de, por así decirlo, en el año 10 ya vamos a contar con una población no de 5.000 habitantes, sino pueden ser 5.500, 5.600, por así decirlo. Entonces, la dotación que nosotros estimamos por parte del proyecto ya debe de considerar el aumento de población a lo largo de la vida útil del proyecto. Muy bien. La determinación de la población final para el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de las proyecciones. Muy bien. Utilizamos distintos métodos para la proyección de la población, ya sea métodos de estimación geométricos, métodos de estimación aritméticos, métodos de estimación por funciones. Existen, o por regresión lineal, ya sea el caso. Utilizamos también, aparte de ello, una tasa de crecimiento distrital y o provincial establecida por los organismos oficiales que regulan los indicadores. Pasan dos casos. Si nosotros contamos con datos, en este caso de, por así decirlo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática de una zona, entonces ya ellos tienen unas razones de crecimiento poblacional. Muy bien. Entonces podemos utilizar esas para nuestro método que utilicemos, ¿no? Para estimar el crecimiento poblacional, o sea, la proyección, ¿no? En la etapa de proyección. Si no contamos con estos datos, podemos realizar eh, para conocer la población, si es que también la desconocemos, un censo, un pequeño censo. Ahora, si conocemos la población, pero no tenemos la estimación de esta información, lo que vamos a hacer es optar por los métodos que les mencioné hace un momento para llevar a cabo la estimación de crecimiento poblacional. Muy bien, entonces es uno o es el otro. ¿Cómo estimamos el caudal de diseño? La red de distribución se calculará con la cifra que resulte mayor al comparar el gasto máximo horario con la suma de gasto máximo diario más el gasto contra incendios para el que en este caso se dieron a cabo en la habilitación. Muy bien. Esto va a depender de la demanda contra incendio. Muy bien. Entonces, eso se aplica de esa manera. Se va a estimar un gasto de diseño. Obviamente esto depende de la población, la cantidad de población y de la proyección que hemos tenido. Y aparte hay un gasto adicional que es, en este caso, para que en caso de incendio, muy bien, ya se esté contemplando el aspecto del agua contra incendio, pues, ¿no? Esto por parte de los hidrantes. Muy bien. Ya la cantidad de hidrantes y todo lo considerado va a depender, muy bien, de, en este caso, la proyección que se tuvo dentro de la habilitación urbana. Ahora, ¿cómo procedemos para llevar a cabo el análisis hidráulico? Las redes de distribuciones se proyectarán en principio y siempre que sea posible en el circuito cerrado formando mallas. Eso es lo más usual que sucede cuando llevamos a cabo este tipo de análisis cuando estamos en zona urbana. En realidad todas las viviendas están divididas por cuadras o manzanas, entonces todo es cuadriculado. Eso va a hacer que el sistema obviamente también sea cuadriculado, sea una malla.
El dimensionamiento se realizará en base a los cálculos hidráulicos que aseguren el caudal y precisión adecuada en cualquier punto de la red, debiendo garantizar en lo posible una mesa de presiones paralelas al terreno. ¿Ok? Para el análisis hidráulico del sistema de distribución podrá utilizarse el método de Hardy-Cross. Bueno, ese es un método que utilizamos cuando queremos estimar los caudales de salida en los nodos de una malla. Entonces, bueno, ese es un método. También podemos utilizar softwares. Para el cálculo hidráulico en las tuberías utilizaremos fórmulas racionales. En el caso de aplicar la fórmula como Heisen-Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción que establecemos en las tablas. Dependiendo del material de la tubería, vamos a tener ciertas consideraciones de los coeficientes de rugosidad o coeficientes de fricción. Para el caso de las tuberías no contempladas, se debe de justificar técnicamente el valor utilizado del coeficiente de fricción. Las tuberías y accesorios a utilizar deberán cumplir con las normas técnicas peruanas vigentes y aprobadas por el ente respectivo. Muy bien. Entonces, estamos hablando ya acá del testeo de los materiales en el caso de que no contemos con coeficiente de fricción para la tubería que vayamos a designar fuera de las tablas ya conocidas, pero eso es muy poco probable. Lo general que nosotros vayamos a utilizar es el aspecto relacionado a, puede ser tuberías de concreto, tuberías de PVC, muy bien, difícilmente o de polietileno, difícilmente las tuberías de acero. Sin embargo, estas tuberías ya tienen un C, o sea, un coeficiente de fricción bastante conocido, entonces no hay la necesidad de. Muy bien. ¿Cómo estimamos el diámetro mínimo para las tuberías? O sea, el diámetro mínimo de las tuberías principales puede ser de aproximadamente 75 milímetros para uso de vivienda y de 150 milímetros de diámetro para uso industrial. ¿Ok? Eso es en la entrada de alimentación. En ciertos casos excepcionales, debidamente fundamentados, podrá adaptarse tramos de tubería de 50 milímetros de diámetro con una longitud máxima de 100 metros. Si estas son alimentados por un solo extremo, o en el caso, o en otro caso, hablamos de 200 metros si son alimentadas por los dos extremos, siempre que la tubería de alimentación sea de diámetro mayor y dichos tramos se localicen en los límites inferiores a la zona de presión. Muy bien. Esto principalmente para garantizar las presiones de salida. No, obviamente también existe una válvula de corte a la entrada del punto de abastecimiento. El valor mínimo del diámetro efectivo en un ramal distribuidor de agua será determinado por el cálculo hidráulico. Cuando la fuente de abastecimiento es agua subterránea, se adopta como diámetro nominal mínimo de 38 milímetros o su equivalente. En los casos de abastecimiento por piletas, el diámetro mínimo será de 25 milímetros. Muy bien. Entonces, son esas las consideraciones que debemos de tener para los diámetros mínimos. Obviamente lo que va a mandar es el cálculo hidráulico. O sea, no significa que ustedes van a considerar un diámetro mínimo de 38 milímetros para todos los casos. Debe de existir dentro del cálculo hidráulico un justificante para el diámetro mínimo. El diámetro mínimo es el diámetro mínimo normativo. ¿Qué significa eso? Que si ustedes consideran dentro de sus cálculos hidráulicos una tubería de 20 milímetros, no pueden colocar una de 20 milímetros. Van a tener que colocar como mínimo una de 38. Ahora, ¿qué pasa si a ustedes les sale 40? No significa que van a poner 38 milímetros, van a tener que poner lo que le manden los cálculos. Lo único que hace esta condición es que ustedes no puedan poner menos de 38 milímetros si es que sus cálculos les pudiesen mandar tuberías de menor diámetro. Muy bien, es eso a lo que nos referimos con diámetros mínimos, ¿ok? Ahora, las velocidades máximas que deberíamos de considerar son las de 3 metros por segundo. Superiores a ellas podrían hacer que las tuberías comiencen a sufrir
ciertas consideraciones a nivel estructural. O sea, ¿a qué nos referimos? Hinchamientos, por ejemplo. Muy bien. Este tipo de fallitas se notan siempre y cuando se consideren velocidades superiores a los 3 metros por segundo, que son velocidades muy altas para una tubería. Obviamente que no se podrá permitir velocidades superiores. ¿Qué significa? Pero, digamos, pero ingeniero, a mí me sucedió que en el cálculo a mí me aparecen 8 metros por segundo y estoy cumpliendo estoy cumpliendo con la normativa. ¿Qué pasa en ese caso? Significa que ustedes no están considerando el hecho de que están considerando el hecho de que la tubería es muy pequeña. Para ese caso, la tubería va a tener que ser más grande para disminuir la velocidad máxima. ¿Ok? Para ciertos casos, se podría aceptar las consideraciones para tener 5 metros por segundo de velocidad. Eso va a depender también del hecho del material. No podemos considerar que con una tubería de PVC vamos a considerar velocidades máximas de 5 metros por segundo. Si nosotros consideramos tuberías de acero galvanizado o de acero sin revestimiento, es ahí en donde se podría justificar el hecho de 5 metros por segundo. Muy bien. Eh, o, bueno, ya sea el caso de que consideren ustedes, por ejemplo, el uso de PVC o de polietileno de alta densidad y de que tengan una velocidad superior a los 3 metros por segundo, ya sean 4 metros por segundo o 3.5 metros por segundo, en esos casos van a tener que justificar el hecho de que la tubería no va a sufrir esfuerzos adicionales por, en este caso, las velocidades de tránsito que van a tener por los flujos. Muy bien, se deben de tener esas consideraciones. Dependiendo del tipo de tubería, como les mencioné, se pueden considerar velocidades máximas. Por ejemplo, para las de PVC, aunque no es lo recomendable, se puede llegar hasta los 5 metros por segundo. O sea, es algo permisible todavía. Pero desde mi punto de vista, se pueden considerar fallas, como les indiqué, a nivel estructural, por temas, en este caso, si es el PVC, estamos hablando en este caso, deformaciones en la misma tubería o ensanchamientos por este tipo de percances, pues, ¿no? Ahora, el tema de las presiones está muy sujeto al tema de las velocidades. La presión estática no deberá de ser mayor a los 50 metros de columnas de agua en cualquier punto de la red. En condiciones de demanda máxima horaria, la presión dinámica no debe de ser menor a los 10 metros. En el caso de abastecimiento de agua por piletas, o sea, estamos hablando de agua para riego, la presión mínima será de 350 a la salida de la pileta. O sea, esto es, por ejemplo, si estamos hablando de piletas, no estamos hablando, perdón, ahí me confundí. No estamos hablando de riego, estamos hablando de obras de arte. Muy bien, obras de arte complementarias en un domicilio. Ahora, si estamos considerando, por ejemplo, agua para riego, ahí sí deberíamos de cumplir, en este caso, con la presión mínima que mande el proveedor. En este caso, ¿proveedor de qué? Proveedor, en este caso, de los aspersores, de las salidas de riego. O sea, van a requerir, en esos casos, una presión mínima de salida para el correcto funcionamiento, en este caso, por así decirlo, del aspersor. Entonces, acá vemos unos ejemplos, por ejemplo, de las válvulas que no tienen presión de agua y unas válvulas que ya están sujetas a presión. Es con estas las que se puede uno denotar, por ejemplo, lo cual es el funcionamiento de la válvula frente a la presión del fluido. La ubicación y el recubrimiento de las tuberías. Se fijarán las secciones transversales de la calle del proyecto, siendo necesario analizar el trazo de las tuberías nuevas con respecto a otros servicios existentes y o proyectos. Entonces, acá nos estamos hablando precisamente de las interferencias. Nosotros no podemos ubicar tuberías en una zona, por ejemplo, en donde ya hay tubería de alcantarillado existente. Vamos a tener ahí la detección de una interferencia entre subespecialidades y lo mejor que podríamos hacer es
variar el tema de las alturas del enterramiento, o ya sea el caso, derivarlas en otra dirección. Muy bien. En todos los casos, las tuberías de agua potable se ubicarán respecto a las redes eléctricas de telefonía, conductos de gas u otros en forma tal que garantice una instalación segura. O sea, acá nos estamos refiriendo a la distancia de separación. A nivel domiciliario, las tuberías de agua y de desagüe tienen que tener una distancia mínima de 15 centímetros. Eso es a nivel de instalación. Por ejemplo, la tubería de agua y de desagüe tienen normativamente entre sus generatrices más próximas deben tener una separación de 15 centímetros. Ese es a nivel normativo. Para, en este caso, las tuberías de agua potable, o ya sean de redes eléctricas soterradas, de telefonía o de conductos de gas, esto ya estamos hablando a nivel urbano, no domiciliario, tienen que también considerarse cierta distancia de separación que se indica dentro de las normativas OS. Muy bien, dentro del Reglamento Nacional de Edificación. Son distancias mínimas de separación entre las generatrices más próximas. En las calles de 20 metros de ancho o de menos, las tuberías principales se proyectarán a un lado de la calzada como mínimo a 1,20 m del límite de propiedad y, de ser posible, en el lado de mayor altura, a menos que se justifique la instalación de dos líneas paralelas. Muy bien. Esto pasa, por ejemplo, cuando vamos a tener dos líneas paralelas, como por ejemplo si tienes instalaciones eléctricas cerradas y instalaciones de telecomunicación, pueden ir de manera paralela. Obviamente también se debe de considerar el hecho de la capacidad que pueda tener el suelo, si es que el suelo permite ese tipo de instalación. Muy bien. Ahora, la de agua puede ir al lado de una tubería de telecomunicación, sí es posible. Sin embargo, de manera paralela, claro. Pero va a depender cuál es el recubrimiento, cuál es el material de la tubería de telecomunicaciones. Muy bien. Ahora, en las calles y avenidas de más de 20 metros de ancho se proyectarán una línea a cada lado de la calzada cuando no se consideren ramales de distribución. ¿Ok? Entonces es una u otra, esas son las maneras en las cuales vamos a tener que considerar esto. Ahora, el ramal distribuidor de agua se ubica en las veredas paralelo al frente del lote, a una distancia máxima de 1,20 m, ¿ok? Desde el límite de propiedad hasta el eje del ramal distribuidor. Esa es la distancia que les hablé. El ramal se va a encontrar a una distancia de 1,20 m, o sea, el ramal paralelo al eje de transcurso de la vereda más próxima, y a partir de ahí contamos 1,20 m, pasando por la vereda hacia la caja más próxima de la vivienda a conectar. Entonces, esa es la distancia que nos referimos con el 1,20 m. Muy bien. ¿Por qué 1,20 m? ¿Por qué no más? Porque ahí sí vamos a tener algunos problemas por temas de presiones. Entonces, la tubería tiene que ser segura. No podemos excedernos del 1,20 m. La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más próximos a una tubería principal de agua potable y una tubería principal de aguas residuales. Estas serán instaladas paralelamente y será con una distancia considerada de 2 metros, medidos de manera horizontal. Muy bien. Ese es cuando estamos hablando de unas tuberías que están unas pasadas por encima de la otra. ¿Okay? En el caso de las vías peatonales, o sea, las veredas, pueden, o los martillos que se encuentren en la zona, pueden reducirse las distancias entre tuberías principales y entre estas y el límite de propiedad, así como los recubrimientos, siempre y cuando se diseñe la protección especial la protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento y ruptura. Si la vía peatonales presentan elementos como bancas ornamentales, jardines, etcétera, que impidan el paso de vehículos. Muy bien, esas son las consideraciones que vamos a tener en cuanto a las vías peatonales que estén próximas a las zonas de trabajo, zonas de instalación de las redes de agua. Ahora, la mínima distancia libre horizontal medida entre los ramales distribuidores y los ramales colectores, entre ramal distribuidor y tubería principal de agua o alcantarillado, entre ramal colector y tubería principal de agua o alcantarillado,
ubicados paralelamente será de aproximadamente 20 centímetros. Muy bien, 5 centímetros más de lo que se considera a nivel domiciliario. Dicha distancia debe de medirse entre los planos tangentes más próximos a las tuberías. Cuando estamos hablando de tuberías que están ubicadas de manera paralela en un solo lugar. En vías vehiculares, las tuberías principales de agua potable deben proyectarse con un recubrimiento mínimo de 1 metro sobre la clave del tubo. El recubrimiento en recubrimientos menores se debe de justificar. En zonas sin acceso vehicular, el recubrimiento mínimo será de 30 centímetros. Entonces, el recubrimiento mínimo a nivel de vías de la parte más próxima a la superficie del tubo, perdón, a la superficie del terreno por parte del tubo, será de 1 metro, y en las zonas en donde no hay pase vehicular será de 30 centímetros. Si queremos considerar menos de 1 metro, debemos de justificarlo de manera técnica. Obviamente, lo único que nos va a apoyar para este tipo de consideraciones va a ser, uno, un estudio de tráfico, y dos, el estudio de mecánica de suelos. No hay otra forma que yo imagine que se pueda de justificar el recubrimiento menor a 1 metro. El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo para un ramal distribuidor se considerará como de 30 centímetros. ¿Okay? Las válvulas. La red de distribución estará provista de válvulas de corte, okay, o sea, válvulas de interrupción que permitan aislar sectores de redes no mayores de 500 metros de longitud. Esto es debido a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado. Así tienen de nombre este tipo de proyectos. Muy bien. Obviamente estos proyectos son por parte de las empresas prestadoras de servicio, bueno, en el caso de Lima, por así decirlo, de Sedapal, de otras zonas como por ejemplo Guaura o Piura, estamos hablando de, en este caso, aguas de Lima Norte, por ejemplo. Bueno, hasta Piura no llega, pero sí hasta Guaura, eh, Guaura, Huancayo, bueno, Huancayo no, Guaura principalmente, Chancay, por ejemplo. Eso ya viene por parte de Aguas de Lima Norte. Estas empresas, cuando están en etapas de mantenimiento, lo que hacen es cortar el agua por sectores para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la zona. Pueden ser cambio de tubería, pueden ser ampliaciones, mantenimiento de válvulas, muy bien, o mantenimiento de cajas, en este caso cajas, o en su defecto la instalación de algún buzón de inspección. Se proyectarán válvulas de interrupción en todas las derivaciones para ampliaciones. Entonces, si ya se tiene un programa, muy bien, de proyectos para llevar a cabo en una localidad, en una zona urbana, se debe de considerar las válvulas de corte para las ampliaciones, para las futuras ampliaciones. Las válvulas deberán ubicarse en principio a 4 metros de la esquina o su proyección entre los límites de la calzada y la vereda. Muy bien, esas son las consideraciones para tener para la colocación de las válvulas. Las válvulas utilizadas de tipo reductoras de presión, muy bien, o sea, esas válvulas tienen de por nombre este cuello de botella, muy bien, o válvulas de ahorcamiento, también se les dice. Deberán de ser instaladas en cámaras adecuadas, seguras y con elementos que permitan su fácil operación y mantenimiento. Muy bien. Toda válvula de interrupción deberá ser instalada en un alojamiento para su aislamiento y protección y operación. Deberán evitarse los puntos muertos en la red, de no ser posible, en aquellos de cotas más bajas de la red de distribución se deberá considerar un sistema de purga. Muy bien, entendemos como sistema de purga a un punto que tiene sobrepresiones. En un punto en donde existan sobrepresiones, se consideran puntos muertos porque no hay la necesidad de facilitar el paso de, en este caso,
el agua o generar presiones adicionales para que se cumplan los puntos. Muy bien, es más, existen presiones con cuotas muy bajas en donde las presiones naturales son muy altas. Entonces, estas zonas necesitan un sistema de purga para depurar las presiones adicionales. Muy bien. El ramal distribuidor de agua deberá contar con válvula de interrupción después del empalme de la tubería principal. Ok, estas son consideraciones básicas para todos los procesos de proyección para las líneas de agua. Esto más que nada para el tema de las válvulas. Ok. Ahora, como estamos hablando de una línea de agua, o sea, el diseño de la distribución de agua, no se escapa del proceso la consideración del diseño para los hidrantes. Si bien es cierto, en la arquitectura dentro de la habilitación urbana considera la ubicación de los hidrantes, no considera el diseño. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener que considerar los aspectos del diseño para los hidrantes. Muy bien. Los hidrantes contra incendios se ubicarán de tal forma que la distancia entre dos de ellos no sea mayor a 300 metros. Muy bien. Entonces, cada 300 metros o menos deberíamos de tener un hidrante. ¿Se cumple? No, no se cumple. Pero esos son los criterios que debemos de tener para la colocación dentro de cualquier expediente de habilitación urbana. Los hidrantes se proyectarán en derivaciones a las tuberías de 100 milímetros de diámetro a mayores y llevarán una válvula de compuerta. Tienen una válvula de compuerta ya instalada todos los hidrantes, ¿ok? Entonces, eso es un mecanismo que ya viene contemplado con el hidrante. Y en este caso, bueno, las presiones derivadas hacia los hidrantes sí cumplen totalmente con las presiones mínimas. Eso no hay nada que decir, porque son puntos libres de salida. Ahora, si vamos a hablar de anclajes y empalmes, estos deberán ser diseñados muy bien de concreto simple o concreto armado o de otro tipo de accesorio de tubería, puede ser hierro también o acero, válvulas e hidrantes contra incendio considerando el diámetro, la presión de prueba y el tipo de terreno donde se van a instalar. ¿Ok? No podemos colocar acero en una zona donde exista una humedad natural considerable, muy bien, o concreto, que no sea hidráulico, si no vamos a conseguir, si existe una zona, como les indiqué, ¿no? Eh, con características de humedad. El empalme del ramal distribuidor de agua con la tubería principal se realizará con tubería de diámetro mínimo igual a 63 milímetros. Ahí podemos ver unas imágenes relacionadas a los anclajes de concreto. Esa es la naturaleza, esa es la forma de realizar los anclajes a una sola zona, a una sola pila. Y las conexiones prediales, cuál es la naturaleza, cómo manejamos el aspecto relacionado a las conexiones prediales. Estas deberán proyectarse muy bien en las conexiones prediales simples o múltiples, de tal manera que cada una de su uso cuente con un elemento de medición y control. O sea, estamos hablando de las cajas de medición. Los elementos de la conexión deberán considerarse elementos de medición y control de la caja de medición. Entonces estamos hablando del velocímetro o del equipo volumétrico de medición. Los elementos de conducción, tuberías, obviamente, hacia las cajas tiene que haber una tubería de paso y los elementos de empalme en la misma tubería. ¿Okay? La ubicación de estas, los elementos de medición y control se ubicarán a una distancia no menor a los 30 centímetros del límite de propiedad izquierdo o derecho del área pública o común de fácil y permanente acceso a la entidad prestadora de servicio, excepto en los casos de lectura remota en los que podrán ubicarse inclusive al interior del predio. No pueden ubicar las cajas al interior del predio. Yo he visto gente que ubica cajas de medidor o mueve las cajas de medidor ya existentes adentro de sus rejas.
Entonces, ¿cómo viene, en este caso, el personal de Sedapal a cortarles el agua? En el caso de que no hayan pagado. Ellos no pueden allanar su propiedad, por ejemplo. Entonces, o personas, por ejemplo, que yo he visto que ubican las cajas dentro de un muro perimétrico. Entonces, eso tampoco es dable, eso tampoco no es posible. No se puede reubicar las cajas. Si bien es cierto, Sedapal cuenta, bueno, en el caso de Lima, ¿no? Cuenta con las cajas fuera, o sea, en el frontis del predio, en el pase peatonal, o sea, en la vereda, ustedes durante el mes pueden reubicar la caja, si bien es cierto, a nivel constructivo, técnico, pueden reubicarlo, no es nada del otro mundo, pero no la pueden colocar, por ejemplo, adentro de su predio. Yo he visto en zonas como, por ejemplo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, en zonas en donde se reubican las cajas dentro del mismo predio o zonas de dominio del predio. Entonces, eso no es algo dable. Obviamente, al técnico de Sedapal, en el caso de que ustedes no hayan pagado, le complica totalmente el trabajo. Es más, me acuerdo en una ocasión, he visto medidores que se encuentran abajo de la casa del perro, abajo de la casa del perro. Entonces, la persona, el propietario, tiene un Rottweiler, por ejemplo, tiene un Pitbull, y el técnico no va a acceder ahí ni de broma. Entonces, son algunas elocuencias, algunas cosas que yo he visto, ya que tuve una pequeña etapa en Sedapal también, y es increíble eso. Bueno, escapando de eso, ¿cuáles son las consideraciones para el diámetro mínimo? El diámetro mínimo de las conexiones prediales debe de ser de aproximadamente 12,50 milímetros. ¿Muy bien? Esos son para las conexiones dentro de, o sea, estamos hablando de tubería de 3/4, no es algo muy pequeño. Muy bien. Esas, por ejemplo, son algunas configuraciones de las manzanas a nivel predial y cómo se tendrá que manejar, por ejemplo, el aspecto relacionado a las tuberías de distribución. Muy bien, existen ramales principales. Comprendemos, por ejemplo, que van a existir manzanas en donde las tuberías van a tener que distribuirse a nivel de tubería principal, por ejemplo, y los ramales van a ir, obviamente, direccionados hacia las viviendas. ¿Ok? No vayan a pensar que en la imagen esa pequeña, ese pequeño, esa pequeña geometría que está fuera de la manzana son las veredas, no son las veredas, son las conexiones de los ramales de distribución. Muy bien. Y las válvulas compuertas que están entre el límite de una manzana u otra. ¿Ok? Eso es todo de la charla. Espero que les haya gustado y espero que les haya parecido graciosa la anécdota que les comenté. Eh, es eso lo que pasa, muy bien. Bueno, escapando de eso, obviamente, nosotros estamos considerando que a nivel proyectivo vamos a tener esas consideraciones. Sin embargo, debemos también de tener claro las consideraciones mínimas que nos manda el Reglamento Nacional de Edificaciones y obviamente sé que todo en el terreno puede llegar a solucionarse. Sin embargo, la idea de la etapa proyectiva es que se solucionen previamente. Muy bien, que no tengamos inconvenientes a la hora de llevar a cabo la ejecución, ya que si vamos a solucionar todos los problemas de la etapa predictiva y la etapa de ejecución, entonces no hay gracia de generar, por ejemplo, un expediente técnico de saneamiento. Muy bien, espero que les haya gustado la charla así de manera general y gracias por todo. Hasta pronto.